Laila Top, amada comunidad, Edale Yashua. Que la bendición de nuestro abacado Yahweh Sebaot, el Rey del Universo, el Oje de los ejércitos, esté con cada uno de ustedes en esta noche. Es probable que este video salga el día de mañana, sin embargo lo estoy haciendo el día de hoy, 31. Sabemos que este día es un día en donde a nivel espiritual pasan demasiadas cosas, ya que es un día que mucha gente lo consagra de manera a veces inconsciente y por ignorancia al Elohim de este mundo, que Yahweh lo reprenda. Pero nosotros que somos parte de este pueblo Kadosh, de esta nación santa, de este real sacerdocio, debemos siempre estar conscientes que estamos en una guerra, es una batalla espiritual en la cual no podemos dejarle tregua al enemigo, no podemos dar ese espacio que permita que él comience a ganar terreno. Nosotros debemos siempre estar fortalecidos en nuestra fe y siempre también con la espada que es la Torá, le estar luchando constantemente en tefilá, en oración. Cuando nosotros veamos que estamos en tiempos bastante difíciles, complicados, porque al mundo no le interesa en lo más mínimo acercarse a nuestro Padre. El mundo lo que quiere es seguir permaneciendo en ese pecado, lo dijo el mismo Yeshua, porque Él vino al mundo y el mundo lo aborreció la luz y prefirió las tinieblas. Pero nosotros no, nosotros somos hijos de Yahweh. Y hay muchísimos estudios en internet que hablan acerca de esta festividad que se está llevando a cabo el día de hoy. Es una festividad satánica, pagana completamente. Y bueno, que nuestro Padre no abandone a su pueblo. Eso es lo que hay que clamar, exaltar el nombre de nuestro Padre, hacer y contrarrestar con la verdad a las tinieblas. Así que vamos a comenzar. Esta es la tercera parte del estudio que hemos estado leyendo, el cual se titula El padre de Caín. Y comenzamos en breve, y dice así: tal vez usted se ha preguntado, cuando lee su Torá, ¿por qué para los yahuditas era tan importante conocer su genealogía? Y no solamente para ellos, sabemos que también para la tribu de Leví, para casi todas las tribus, o más bien para todas las tribus, se llevaba una genealogía que los que saben y conocen un poco a profundidad de estos, se quemaron esas genealogías en el año 70, cuando el ejército de Tito entró y destruyó el Bet Hamikdash. Como se ve en Bereshit 5, Mateo 1, Lucas 3:23 y muchos otros textos toráticos. Y la razón es esta, es porque ellos sabían y conocían a profundidad que existían dos descendencias, dos simientes, por eso se preservaba siempre las genealogías. Pero dice, cada simiente se produce según su género, Bereshit 1:11. La serpiente fue quien engendró a Caín. Para probar esto, observemos en el libro de Bereshit 3:13 lo que dice. Y dice así: entonces Yahweh dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Ella aseguró que la serpiente la había engañado. Shemot 22:16, Éxodo 22:16 dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. También dijo Java, que después de ser engañada comió. Y ya sobreentendemos que comer implica un acto sexual. En Bereshit 3:14 al 16, Yahweh trae juicio a la serpiente, la transforma y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, entre los descendientes de la serpiente y de los de Adán, esto mirándolo en sentido natural, demuestra claramente que la serpiente era de género masculino, porque la mujer más bien no tiene simiente. En hebreo se le conoce como sera, es decir, semen, ya que solo el género masculino la posee. Ahora en sentido espiritual fue una expresión profética, cumpliéndose en Miriam con la simiente que fue dada a la mujer, de la cual nació nuestro Mashiach Yeshua. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. La palabra hijos aquí aparece en plural. Por lo tanto, Caín y Abel fueron gemelos de padres diferentes. Miremos que la Torá prueba este misterio en Bereshit 4:1. Yahweh no reconoce a Caín como hijo de Adán, porque en Bereshit 5:6, donde se habla de los descendientes de Adán, no se registró el nombre de Caín. Usted mismo puede confirmarlo en el libro de Judas, verso 14, donde dice que Enoc era el séptimo desde Adán, no dando así lugar
a Caín. Es decir, hay muchísimas bases en la escritura donde se excluye completamente a Caín. Para nosotros como creyentes el origen de la humanidad está determinado en el libro de Bereshit, pero para el mundo científico está basado en la genética, antropología, paleontología, etc. Luego, ambos campos, tanto el científico como el teológico, no concuerdan. En un meticuloso estudio realizado sobre el ADN, los bioquímicos norteamericanos Vincent Sarich y Alan Wilson creen que la humanidad evolucionó de una sola mujer, pero no de un solo hombre. Esto viene en la revista Seminario de lo Insólito, número 404, y también, lo encontramos en Bereshit 3:20. Una prueba latente es que si viniéramos del mismo padre y de la misma madre, deberíamos de tener el mismo tipo de sangre, y más sabiendo que Java salió del cuerpo de Adán. También los hijos de los animales, como en los humanos, traen rasgos característicos de sus padres. Por ejemplo, los tigres, las crías traen las líneas del color de sus padres. Ahora analicemos la siguiente parábola de Yahshua. Pero primero veamos cuáles fueron sus palabras antes de explicarles el significado literal a sus talmidim, a sus discípulos, citadas en el libro de Mateo 13:35. Si gustan ustedes acompañarme, póngale pausa al video y vaya a esa cita. Mateo 13:35. Para que se cumpliese lo dicho por el Nabí, cuando dijo: hablaré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Escuche y analice bien esta frase. Declararé cosas desde la fundación del mundo, dijo Yahshua HaMashiach. Esto fue lo que Yahshua mencionó refiriéndose a que lo que estaba enseñando mediante comparaciones o metáforas eran cosas que habían estado ocultas desde la fundación del Olam. Y dice: les presentó otra parábola diciendo: el reino del Shemayim es como un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los sirvientes al dueño del campo y le preguntaron: amo, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? Entonces, ¿cómo es que tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los sirvientes le dijeron: entonces, ¿quiere que vayamos y la arranquemos? Pero él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen con ella el trigo. Deben crecer y ambos hasta la cosecha. Dejen crecer a ambos hasta la cosecha. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, yo diré a los cosechadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero reúnan el trigo en mi granero. En la parábola del trigo y la cizaña de Mateo 13, del 24 al 30 y 13, del 36 al 43, nos habla de un sembrador, Yahshua, el Hijo del Hombre. Sepamos que a través de Yahshua fueron hechas todas las cosas, incluyéndonos. Esto se menciona en el libro de Juan 1:3, que sembró buena semilla en el campo, es decir, el mundo. La buena semilla son los hijos del reino o de Yahweh, Adán y Java, pero vino un enemigo, es decir, Hasatán, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Estos son los hijos del malo, Caín. Observemos, como lo dice la Escritura, que el enemigo sembró la cizaña entre el trigo, entendiendo que el trigo era Java. Lo que se depositó en ella fue su simiente, semilla o cera, y cuando salió la hierba y dio fruto, es decir, dio a luz, entonces apareció también la cizaña, Caín. La parábola antes citada nos revela un misterio oculto antes de la fundación del mundo, además de una enseñanza que tiene que ver con el ministerio, es decir, con el evangelio espiritual que dio Yahshua, es decir, tiene dos connotaciones, una de manera literal, que ha estado escondida por muchísimo tiempo y se ha revelado pues solamente para los que buscan la verdad y quieren confrontar esa verdad, ¿no? Y también una en sentido espiritual, que ya sabemos que no solamente se le llama hijos del maligno a los que son descendientes de él, de línea sanguínea, sino también que practican el pecado, practican lo malo. Y Adán no fue engañado, dice, sino la mujer siendo seducida vino a ser envuelta en transgresión. Esta es una antigua versión primera de Timoteo 2:14. Seducir es deshonrar a una mujer, engañar con arte y maña, intento por despertar el deseo sexual indebidamente. Esto viene en el diccionario español. Aquí
el enviado Shaul afirma lo sucedido entre la serpiente y Java. Muchas veces pensamos que los hijos de Yahweh son aquellos que hacen las cosas buenas y que los hijos de Hasatán son los que hacen las cosas malas, pero eso no es lo que lo determina. Cuando Yahshua vino, siendo la palabra hecha carne, se presentó delante de un hombre llamado Kefá, quien no era considerado un religioso. Por el contrario, era de comportamiento tosco. Sin embargo, él no rechazó a Yahshua, pero también se presentó ante el principal, el Cohen, llamado Caifás, un hombre formado bajo las mejores enseñanzas de la Torá. Mas éste no atendió a Yahshua, más bien le rechazó. El que es de Yahweh, las palabras de Yahweh oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Yahweh, dice el libro de Juan 8:47. Vuelvo a leer. El que es de Yahweh, las palabras de Yahweh oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Yahweh. El libro también de Romanillim, a mí siempre me ha dejado impresionado las palabras de nuestro Abba cuando dice: Yahweh tiene rajamín, es decir, misericordia, del que Yahweh quiera tener misericordia. Luego otras palabras en donde dice: Yahweh ha hecho vasos de uso honroso y vasos de deshonra, para que sea glorificado nuestro Padre. Y ahí pone la comparativa con el paró. Pero bueno, esto haciendo nuevamente alusión o referencia a que existen también en el mundo, aparte de personas malas, aparte de justos e injustos, una descendencia que proviene del maligno, que Yahweh lo reprenda. Hasatán es malo. Piense que lo que sucedió en el huerto produjo la ira de Yahweh de tal manera que condenó a todas las generaciones por venir. Usted es lo suficientemente maduro para comprender que el enemigo es el inventor, y escuchen esto, del homosexualismo, la pedofilia, la pederastía, la pornografía, la zoofilia y todas las conductas más aberrantes que existen. Piense solamente en lo que se ha convertido esta sociedad. El sexo es una de las herramientas mejor utilizadas por Hasatán para degradar al hombre. Hay que comprender esto. Y fíjense qué curioso, que el mayor exponente de la pornografía, o los que dieron el auge para la industria pornográfica, sean los judíos. Ojo, porque si todavía no conocen el tema de quiénes son los judíos askenazis, los que son házaros, puede que se lo tomen muy a pecho, y no es para insultar, es para hacer referencia a que están detrás de las grandes corporaciones de la industria pornográfica, de lo que es Hollywood actualmente, de la banca, de la Reserva Federal, de todo esto, una sociedad que pertenece exclusivamente a esta línea sanguínea que viene por parte de los que dicen ser judíos y no lo son. La palabra judíos viene de Juno, que es alusión a un dios griego, y de Zeus, que también es alusión a un dios griego de la mitología griega. No es la casa de Yahudá, no son nuestros hermanos mayores de la casa de Yahudá, aquellos que dicen ser judíos y no lo son, ya que están detrás de todo esto, y esto muy poca gente lo sabe. Bereshit 3:18, espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. Escuchen lo que dice Bereshit 3:18, espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. Quizás usted pueda pensar que esta parte de la sentencia se lleva al contexto del fruto, pero no es así, ya que aquí lo que se castigó fue la fecundidad de la tierra. Recuerden que le dijo: por tu culpa la tierra está degradada. La productividad. Sabemos lo importante que es la productividad de la tierra en los tiempos de las 12 tribus de Israel. Tenemos, por ejemplo, el diezmo de la tierra. Algo que se escapa de nuestra razón debió suceder sobre el suelo del huerto del Edén, o sencillamente fue el hecho de practicar inmoralidad sexual sobre la Kadosh, tierra. Recuerde que del polvo nacimos. Nuestro Padre nos explica en la Torá que nosotros somos polvo, que nos hizo por medio de la tierra. Es decir, todo está conectado. Entonces, cuando dice espinos y cardos te producirá la tierra, no solamente se refería a que iban a salir puras espinas y puros cardos o pura hierba mala, no, se estaba refiriendo a algo. Al hombre se le menciona en la Torá como árbol, se le menciona como la hierba verde, se le menciona como camino, se le menciona de muchas formas, son simbolismos, hebraísmos, hay que entender esto. Bereshit 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado,
pues polvo eres y al polvo volverás. En cuanto hubo el pecado del adulterio, y también estaban conectados de una manera pues bastante directa con la tierra, con la Eretz, también se transgrede la tierra. ¿Por qué se transgrede la tierra? Si la tierra, ¿qué culpa tenía? Hay que preguntarnos esto. ¿Qué culpa tenía la pobrecita tierra por la transgresión de Adán y Java? Porque estaba conectado, era un todo en ese momento. Nuestro Padre ahí tenía el árbol de la vida, es decir, a Yahshua HaMashiach. Había una conexión y pregúntense de qué forma estaba ahí tan perfecto y tan kadosh ese huerto, que lo vinieron a contaminar completamente con el pecado del adulterio. Vamos al siguiente subtema, los Nefilim. A partir de aquí en adelante muchos versículos de la Torá comenzarán a tomar mayor sentido en cuanto a la razón humana. Veamos las consecuencias desastrosas que produjo el origen de la simiente. Bereshit 6.1 dice lo siguiente: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, viendo los hijos de Yahweh que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entre los ángeles caídos o llamados vigilantes en el libro de Enoc, decidieron imitar lo sucedido en el huerto del Edén. Ellos ya tenían un precedente, o sea, no es que se les haya ocurrido en ese momento, ¿sabes qué? Vamos a tener hijos y de ahí van a nacer gigantes. No es que ellos hayan tenido eso en su mente, sino que habían visto las obras del mayor enemigo de la tierra, de Yahweh, de los hijos de nuestro Padre, en este caso los humanos. Y ellos ya tenían ese precedente, ¿y qué hicieron? Lo imitaron. Por eso dice, y ser como la serpiente antigua para conseguir descendencia también. Yahweh tuvo que intervenir sin dudarlo y ser letal en cuanto a su sentencia nuevamente. Bereshit 6.9. Estas son las generaciones de Noaj. Noaj, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Yahweh anduvo Noaj. Cuando Yahweh intervino para controlar el nivel demográfico de la tierra sobre el cual se hallaba en gran medida la maldad de la simiente de la serpiente, más la simiente de los Nefilim, de los vigilantes, vemos como en el verso 9 dice, Noaj, perfecto fue en sus generaciones, ya que en él estaba la verdadera simiente de Yahweh, la imagen y semejanza. Noaj, un hombre genéticamente puro y aparte de ser sadik, es decir, justo. Luego en Bereshit 9, Yahweh promete no volver a destruir la tierra con agua. Sin embargo, no prometió que no volvería a destruir la tierra por otros medios. Según 2 de Pedro 3, del 6 al 7, que dice, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. La maldición sobre los cardos y espinas se puede entender mejor cuando nos vamos al Berit Hadashah y vemos al Adón Yeshua hablando sobre los frutos malos. Dice Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos. Recuerden, árbol, hombres, frutos, sus hijos. Pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Aquí tiene dos connotaciones esta parábola. Hay que entender que también los frutos son los frutos del Ruach HaKodesh. Los 9 frutos que da el Ruach HaKodesh: Shalom, bondad, benignidad, paciencia, dominio propio, mansedumbre, etcétera, ¿no? Entonces esos también son los frutos que producimos nosotros como hombres en la tierra para ser luz y sal para las demás naciones, pero también nuestros frutos son nuestra descendencia, son nuestros hijos. El juicio a Sodoma fue un adelanto de lo que pronto sucederá, un juicio implacable con fuego para hacer desaparecer a toda la simiente de la serpiente. La analogía de la metáfora es profunda, pues en Bereshit 1:11 que dice, y árboles frutales que den frutos sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Observamos la importancia de la semilla dentro de un árbol. De este modo cada árbol dará frutos según su semilla. Ahora compárelo con el huerto del Edén, el árbol y el árbol de la serpiente. Caín y Abel como frutos patriarcales, y si asociamos la actividad de Edén con las palabras de Yahshua en Mateo 7:17, donde lógicamente Yahshua está hablando alegóricamente sobre los hombres, entonces enriqueceremos nuestro entendimiento sobre algunos aspectos claves.
Maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos producirá. De acuerdo con Mateo 7, es fácil comprender que los espinos y cardos representan el origen de la impiedad humana sobre la tierra, que por causa de la desobediencia de Adán fue sentenciada de esta forma tan implacable. Yahweh, en su omnisciencia sabia, que esta causa de desobediencia iba a provocar el surgimiento de una semiente maligna que iba a estar constantemente pervirtiendo a la humanidad. En una primera instancia Yahweh utilizó el agua para eliminarla y con ella el pecado también, y en una segunda instancia utilizará algo más eficaz, que es el fuego. ¿Quiénes eran los habitantes de Sodoma? Este es el siguiente subtema. Para comprender las realidades propias de nuestro tiempo debemos conectar los puntos correctos de la historia. Después del diluvio volvemos a tener una escena de inmoralidad sexual, esta vez en manos de Cam. Porque muchos se preguntan, bueno, está bien, nuestro padre barrió la simiente de la serpiente por medio del diluvio universal, por medio de los tiempos de Noah, algo pues bastante efectivo. Pero ya cómo atraviesa nuevamente la simiente de la serpiente posterior al diluvio, cómo es que vuelve a tener auge, vuelve a surgir, ¿no? Además tenía que cumplirse de manera profética la palabra de nuestro Padre cuando dice: pondré enemistad entre tú y tu simiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, para poder llegar hasta el tiempo de Mashiach. Es decir, la palabra de nuestro Padre tenía que cumplirse hasta el tiempo de Mashiach. Es por ello que necesitaba, a pesar de que se eliminó gran parte o toda la simiente de la serpiente y de los Nefilim con el diluvio, todavía tenía que atravesar para llegar hasta tiempos de Mashiach y que se cumpliera la palabra profética de la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero vamos a descubrir cómo fue que atravesó. Para comprender las realidades propias de nuestro tiempo debemos conectar los puntos correctos de la historia. Y dice que la inmoralidad que fue o que se cometió fue ahora en manos de Cam, quien mantuvo relaciones sexuales con su madre, es decir, la esposa de Noah. Hay que analizar lo siguiente. Resulta que el enfado de Noé no recae sobre Cam. Cuando dice que lo vio desnudo y que se burló de la desnudez de su padre, muchos piensan que fue algo literal, porque no han leído el libro de Vallegrá, en donde muestra cuál es la desnudez de una persona. La desnudez de su padre es un hebraísmo. Hay que entender que la desnudez de un hombre es su mujer, es ver a su mujer y estar con su mujer otro hombre. Esa es la desnudez y lo aclara el libro de Vallegrá. Entonces dice Bereshit 9:22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Levítico 18 dice esto: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez, es decir, no podrás tener relaciones sexuales con tu propia madre, es incesto. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu padre es también la desnudez de tu madre, escrito está. Esto cobra más sentido cuando vemos cómo la maldición recae sobre el hijo de Cam y no sobre él mismo. Cuando Noah se da cuenta de la aberración que acaba de pasar, de que había habido un incesto por parte de su hijo con su madre, no maldijo a Cam, maldijo el resultado, el fruto, es decir, a Canaán. Si se acuerdan, ahora no se extrañen ni se asusten de, ¿cómo es posible que hubo un incesto? No, amada comunidad, hay que ser maduros. Recordemos que también hubo incesto con las hijas de Lot y con Lot. Y está escrito, y no se asustan al escuchar esto, ¿cierto? Simplemente que como está oculto este mensaje, por eso hasta ahorita algunos pueden tomarlo por sorpresa, pero no se asusten, esto fue real. Bereshit 9 dice: y despertó Noah de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervas serán sus hermanos. Porque leemos de corrido esta parte y creemos que el vino, es decir, sembramos un viñedo hoy y ya mañana tenemos vino. No, transcurrió mucho tiempo para que las uvas salieran, para que él pudiera entonces hacer vino, para que pudiera entonces emborracharse. O sea, pasó mucho tiempo, porque acá dice: maldito seas Canaán.
¿sí? Es decir, ya tenía hasta nombre, porque pasó tiempo, amada comunidad. El acto de Cam dio como fruto el nacimiento de Canaán, el cual fue identificado como simiente maldita por Yahweh. Ahora bien, tenemos a Noah, que como está escrito era perfecto en sus generaciones, y tenemos el juicio de Yahweh por causa de la desobediencia. Cardos y espinas crecerán. Entonces, ¿cómo es posible que uno de los hijos de Noah llevara la simiente de la serpiente aún? Quizás si tuviéramos más información de la esposa de Noah, tal vez entenderíamos mejor la situación, pero es obvio que en el transcurso de esta escena pasaron varios años y debió existir en todo este tiempo una mutación genética producida por alguna posesión de Ruaj inmundo. Esto es solo una teoría, ¿sí? No tenemos base torática para demostrarlo, pero no disponemos de la información sobre la esposa de Noah. Pero lo que sí sabemos es que aquellos gigantes o Nefilim, producto de la mezcla entre humanos y Malahim, que murieron en el diluvio, posteriormente se convirtieron en Ruaj malignos y se quedaron divagando por la tierra intentando poseer algún cuerpo físico para traer descanso a su sed. Si no comprende esto, lea detenidamente el suceso de Yahshua con los endemoniados gadarenos. La mutación genética, la cual afectó a Cam y a toda su descendencia, tiene su origen en la esposa de Noah, pues la Torá solo se refiere a Noah para decirnos que era puro en sus generaciones. Solo Yahweh sabe por qué Shem y Jafet, aunque fueron hechos de la misma masa de barro, no le sucedió lo que a Cam. Hoy sabemos que el cromosoma Y del hombre es el que determina el tipo de sangre y de sexo del bebé. Por lo tanto, solo así se explica por qué motivo Noah maldijo a su nieto Canaán, de quien saldría el linaje de la serpiente por el resto de los días. Tanto la madre de Cam como el mismo Cam poseían esta simiente, cuyo hijo fue Canaán, el padre de toda una generación. Escuchen quiénes vienen de esta generación: los filisteos, los sodomitas, Nimrod, Babilonia, Goliat, y esto lo explica Bereshit 10:8. Si a usted no le convence esta teoría, comprenda entonces que los que subieron al arca Noah fue el único, de todos los que subieron en esa arca, fue el único puro en sus generaciones, mientras que las mujeres, tanto la esposa de Noah como las esposas de Cam, Jafet y Shem, descienden de una generación contaminada por la simiente de Caín y por la simiente de los Nefilim y los Nefilim. Existen muchas variantes a la hora de comprender el fruto de Canaán y el motivo por el cual Yahweh maldijo a toda su descendencia. Posteriormente, en las genealogías descubrimos cómo Nimrod, el fundador de Babilonia, desciende de Cam. Es Cam. Aquí comienza otra vez a crecer cardos y espinos sobre la tierra. Buena parte de ella se concentró en Sodoma y Gomorra, donde no había ni uno bueno, solo sodomitas inmorales descendientes de la serpiente. Para entender mejor lo que sucedió entre Hasatam y Adam en Bereshit 3:6, donde dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido y comió con ella, primero deberá comprender la actividad sexual de Sodoma en toda su amplitud, perversión y sodomía, irracionalidad humana e inmoralidad infinita. Todo esto tuvo su origen en Edén, producto de la simiente de la serpiente. En Sodoma sucede algo que va más allá de lo que antes se había dicho. Cuando descienden los Malahim en cuerpos físicos celestiales para salvar a Lot, ¿sí recuerdan esta historia? Tenemos un nuevo patrón de inmoralidad. Primero observamos que Hasatán deseó a Java, luego como los vigilantes descendieron porque desearon a las mujeres. Posteriormente, el producto de la simiente de esta mezcla surgen unos seres híbridos que desarrollaron dentro de sí el deseo carnal por los seres celestiales. Cuando Lot ofrece a sus hijas de simiente pura y vírgenes a los sodomitas, estos se negaron a aceptarlas. Ellos, cuando, recordemos, pongámonos en contexto, llegan los Malahim a salvar a Lot, a decirle que tenía que huir junto con su esposa, con sus hijas, porque iba a venir juicio sobre esa ciudad que estaba completamente contaminada, no solamente de inmoralidad sexual, sino hay otra parte de la escritura, si no mal recuerdo es en el profeta Yesaya, en donde se dice que una de las cosas por las cuales se molestó muchísimo Yahweh es porque eran injustos, eran personas que no atendían a las necesidades del huérfano, de la viuda, del necesitado, las pasaban por alto. Esta también es una parte, lo tenemos en la Torá, pero acá vemos algo diferente. Llegan los Malahim, llegan a sacarlos de ahí, ¿y qué es lo que pasa con la gente de ese pueblo tan contaminado? Imagínense la mente, la perversión tan horrible que dicen, no queremos a tus hijas, queremos a los varones que tienes dentro de tu casa, para violarlos, literalmente dice,
Cuando Lot ofrece a sus hijas de simiente pura y vírgenes a los sodomitas, estos se negaron a aceptarlas, deseaban a los seres celestiales que se hallaban dentro de su casa de Lot, querían fornicación con sangre de Malahim. Esto era repugnante, dice Judas 1 del 6 al 7. Y a los Malahim que no guardaron su origen, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido desenfrenadamente la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, habiendo recibido el juicio del fuego eterno. Romanillim 9:29. Y como antes dijo Yesayá, si el Elohe de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra fuéramos semejantes. Más adelante, en la era de Moshe y Yahoshua, es decir, Josué, tenemos a los gigantes que encontraron en la tierra de Canaán. ¿Dónde los encontraron? En la tierra de Canaán. Recuerden la maldición que se le dio a Canaán, ahí había gigantes. Otra vez seres modificados genéticamente, mismo lugar, misma descendencia. Goliat y todos sus familiares, quienes fueron destruidos sin piedad. Muchos se preguntaban siempre por qué razón Yahweh ordenaba destruir ciudades enteras, desde los bebés hasta los abuelitos. Es difícil de comprender cuando te cuentan la historia versión fruto aperitivo, que Java se comió una manzanita, pues obviamente no vas a entender este tipo de cosas. Y aquí se responde la pregunta de los ateístas: ¿por qué si tienes como ellos hablan, un Dios tan misericordioso y tan justo, tan amoroso, por qué destruyó ciudades enteras donde había bebés, mujeres, ancianos, niños? Bueno, pero cobra mucho sentido cuando entiendes que esos bebés estaban genéticamente trastornados y nada ni nadie iba a poder cambiarlos en aquella época, ya que eran hijos de la descendencia de la serpiente. Polvo comerás. ¿Qué significa esto? Cuando le dice Yahweh a la serpiente, polvo comerás.